Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. La prenda que te quiero compartir el día de hoy tiene una estructura demasiado simple. Únicamente tiene costura acá en los hombros y en los resortes. Lo vamos a empezar a tejer desde la parte inferior hasta llegar a nuestros hombros, después mangas, resortes y lo tenemos listo. Como siempre vas a poder elaborarla para cualquier talla y con cualquier material. Antes de empezar quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a este canal. Aquí todas las semanas yo te estoy compartiendo nuevos tutoriales de crochet y también tengo un segundo canal en el cual hago manualidades con los hilos y las lanas que me van sobrando de los proyectos que hago por acá. Si también me quieres ir a seguir por allá, en el circulito de información y abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Este proyecto tú puedes elaborarlo con el material que tú prefieras, cualquier grosor y también pues cualquier calidad de material. Eso sí, entre más grueso sea tu material, más se te van a notar las burbujas. Para el mío yo utilicé este, se llama Silvia Clásica. Me recomiendan tejerla con un crochet de 3.75 milímetros, es 100% acrílico, el ovillo viene por 100 gramos y en total trae 210 metros. Para el mío, que es talla S, con las medidas que a lo largo del video te voy a ir dando, yo me gasté 570 gramos en total. Mi fabricante me recomendó una aguja de 3.75, pero yo quería que no me quedara como tan ajustado el tejido, entonces utilicé una un poquito más grande, que fue la de 4 milímetros. Realmente podemos trabajarlo con cualquier aguja. Entre más suelto queramos que sea nuestro tejido, entonces más números debemos irle aumentando a la aguja con respecto a la que nos recomiende nuestro fabricante. Importante tener a la mano la cinta métrica, tijeras, aguja lanera y unos botones. El mío yo le puse 4 en total. Las medidas, sin importar para la talla que sea, la debes tomar de la misma manera. Como te lo contaba al inicio, esta prenda la vamos a empezar a tejer desde la parte inferior. Esa primera medida que vamos a necesitar va a corresponder al contorno de nuestro busto. El contorno es que tomas tu medida completa sin dejar caer la cinta métrica en la parte de la espalda y con los centímetros que tengas ahí vas a empezar. En mi contorno de busto yo tengo 80 centímetros, pero este proyecto yo no quería que me quedara como tan ajustado, por lo que la manga es ancha. Entonces lo que yo hice fue, le adicioné 5 más, lo que quiere decir que yo, Mari, que soy talla S, empecé con 85 centímetros. En el caso de que tú lo quieras aún más ancho, puedes aumentarle más centímetros. Y en el caso de que sean tallas para bebitas o para niñas pequeñas, podrías aumentarle únicamente unos 3 centímetros más o menos. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Estos dos dedos los vamos a rodear, sostenemos, sacamos, se nos forma este círculo. Ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta obtener la medida que te acabé de indicar. Para este punto necesitamos tejer una cantidad de cadenas en la base que sea un número impar. En esta parte del video te voy a enseñar cómo hacer el punto en esta pequeña muestra, pero lo que voy a hacer va a aplicar sin importar qué medida tengas. Vas a contar una y separas con el dedo la cadena número 2. Empiezas la fila número 1 haciendo 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a contar como si fuera un punto alto y son adicionales al número impar que ya hayas tejido acá. Nosotros normalmente insertaríamos por acá. Le vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a ir insertando por este anillito que se le hace por la parte de atrás a las cadenas. Insertamos, enganchamos, sacamos por los 2 primeros y sacamos por los 2 que nos quedan. Y así nos vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto cadena. Insertas tomando el anillo de la parte de atrás de la cadena, enganchas, sacas por 2 y por 2. Cuando hayas tejido todos los puntos altos, mira que tomando la espiga, como te lo dije, por acá queda muchísimo más prolijo y pues eso hace que nuestro tejido nos quede más profesional. Contando las 3 cadenas del inicio, debes tener la misma cantidad de puntos que hayas hecho en cadenas. De acá en adelante únicamente debemos repetir 2 filas. La número 1 la vamos a empezar tejiendo un punto cadena, que no cuenta, solo es para dar altura. Le damos la vuelta al tejido y ahora aquí en este primer huequito hacemos un medio punto. Enlazamos una
2 veces, vamos al siguiente huequito, insertamos, enganchamos, sacamos, nos quedan 4 anillos en la aguja y ahora debemos sacar de 2 en 2 durante 3 veces y con esto estamos haciendo un punto alto doble. La secuencia que empiezas a repetir hasta que llegues al final es la siguiente. Insertas en el siguiente punto, haces un medio punto, enlazas 1, 2 veces, te vas al siguiente huequito y haces el punto alto doble. Sacas de 2 en 2 durante 3 veces, 1, 2 y 3 veces y vuelve a empezar la secuencia. Un medio punto y un punto alto doble. Y te vas a dar cuenta que por acá, que sería el derecho del tejido, se te empiezan a hacer estas mini burbujas como yo le llamo. Y así lo haces hasta que llegues al final, un medio punto y un punto alto doble. Cuando estés llegando al final, aquí vas a tener el último punto alto doble tal como corresponde, porque ahí termina la secuencia, ¿cierto? Y tendrás el primer punto que se hacía para empezar la fila anterior. Entonces, en este caso son las 3 cadenas. En la número 3 vas a insertar y ahí se termina la fila, siempre con un medio punto, para que nos quede medio punto al inicio, al final, y medio punto al inicio. Y por el otro lado se va a ver de esta manera, ya con este relieve y con las burbujas. Para empezar la fila 2, lo que haces es que vas a estirar un poquito este anillo, giras el tejido, ubicas este que es el primer huequito, insertas por ahí, enganchas, sacas, te quedan 2 anillos, enganchas, sacas por esos 2 anillos, con esto estás haciendo un medio punto. Vas a insertar por estos que son de la mitad del medio punto y haces otro medio punto. Esta es una manera de empezar un poquito diferente para que no nos vaya a quedar un hueco así como nos quedó acá al inicio. Si sientes que no eres capaz de hacer esto o simplemente no te gusta, haces 3 cadenas para subir. Enlazas y ahora en cada una de las espiguitas que tienes disponible te vas a ir tejiendo de a un punto alto. Un punto alto por cada uno de los puntos que tienes disponibles en la vuelta anterior. Cuando estés llegando al final, vas a fijarte muy bien que insertes en el último punto que tienes, que sería el medio punto con el que se empieza la vuelta anterior. Y recuerda que te decía que la cadena que se hace para dar altura no cuenta, entonces mira, es esta que se ve acá, ahí no debes insertar. Y listo, aquí ya tenemos las 2 filas que debemos empezar a repetir. Vamos a hacer una secuencia más para que te quede muy claro. Tejes la cadena que no cuenta, giras tu tejido y aquí en este primer huequito haces un medio punto. En el caso de que sientas que no vas a poder ver muy bien tu punto, entonces es preferible que lo marques para que sepas que ahí debes terminar la siguiente fila. Después del medio punto, lo que nos corresponde hacer es el punto alto doble. Y vuelve a empezar la secuencia. Un medio punto, un punto alto doble. Cuando estés llegando al final de la fila número 1, después de que tengas el último punto alto doble, en estas 2 espiguitas que se ven acá, por ahí vas a insertar y debes tejer un medio punto. Y aquí ya termina. Y para empezar la número 2, estiras un poquito este último anillo, le das la vuelta al tejido, ubicas el primer huequito, insertas y haces un medio punto. Insertas por la mitad de ese medio punto asegurándote de pasar por estos 2 anillos y sobre ese medio punto vas a tejer otro. Enlazas y lo que empiezas a repetir en esta fila número 2 es que haces un punto alto sobre cada uno de los puntos que tienes disponibles. Cuando llegues al final, muy importante que siempre hagas tu último punto sobre el medio punto con el que se empieza la fila anterior. Mira que si lo marcas va a ser muchísimo más sencillo que lo identifiques. Listo, y así como tejí yo estas 2 últimas filas, una con el punto y una de puntos altos, vas a tejer todas las que tú necesites hasta que obtengas la siguiente medida. Esta segunda medida que vamos a necesitar la vamos a tomar
desde donde queremos que nos llegue de largo el cardigan hasta la mitad de nuestro pecho. Seguir repitiendo las dos filas exactamente como te las acabé de explicar. En este momento mi medida desde el largo total que quiero hasta la mitad de mi pecho, que son 26 centímetros, y el ancho me lo conservó súper bien. Ahí tengo los 85 centímetros que le hice inicialmente. En este momento le vamos a hacer división para delantero 1, espalda y delantero 2. Asegúrate de que la última fila que le hagas sea la que es con puntos altos. Para repartir los puntos es muy importante que midas acá en la parte superior y que hagas lo que te voy a explicar a continuación exactamente con los centímetros que tengas acá, porque aunque a mí se me conservaron muy bien mis 85 centímetros, puede pasar que o se nos aumenten o se nos disminuyan. Eso influye demasiado en cómo nosotros tejamos. Listo, entonces voy a tomar mis 85 centímetros, ya sabes, adáptalo a tu medida, y lo voy a dividir entre 2. Esto que me da acá, 42.5 centímetros, me van a corresponder a la espalda. Nuevamente, este resultado lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque va a ser delantero 1 y delantero 2. Me da 21.2, pero bueno, lo voy a aproximar a 21. Voy a tomar esa medida desde donde terminé hasta donde me dé. Y ahí le pongo un marcador, voy a contar los puntos y me debo asegurar de que tenga una cantidad de números impar. Esta misma cantidad de puntos que hayas marcado en este delantero serán los que vas a venir a marcar de este lado, y ya los que te sobran van a quedar para la espalda. Ya dividí todos mis puntos y quiero volver a tomar la medida para asegurarme de que quedó bien. Delantero 1, pues los 21 centímetros. Lo que me queda entre este marcador y este de acá, que sería para esta parte, son los puntos que necesito para mi espalda. Vamos a ver cuántos centímetros me quedaron ahí. Mira, a mí me dieron acá 42 centímetros. ¿Y por qué 42 centímetros? Porque recuerda, mi medida son 85. Si yo lo divido entre 2, me va a dar 42.5. Este punto 5 realmente no es que nos implique como gran cambio. Lo más importante que te debes fijar es que el delantero 1 y el delantero 2 te queden con la misma cantidad de puntos, y pues por ende ya los que nos sobran son los que distribuimos para la parte de la espalda. Aquí vamos a empezar con la fila que nos corresponde, que sería la del punto. Para eso tenemos que girar el tejido, hacemos un punto cadena, en este primer huequito un medio punto y un punto alto doble en el siguiente, y así lo voy a ir haciendo, un medio punto y un punto alto doble hasta que llegue a donde puse mi siguiente marcador. Estoy llegando al final de esta primera fila después de la repartición, y mira, aquí tengo mi punto alto doble, y justo en donde había puesto el marcador, ahí voy a terminar con el medio punto tal como me corresponde en la secuencia. Ya sabes que sí o sí te tiene que dar para terminar en punto, en medio punto. Ahora, esta contaría como la primera de 2 filas que debemos empezar a repetir aquí en los delanteros. En esta fila número 2, que es la que yo voy a empezar, vamos a hacer los puntos altos. Entonces, empezamos la fila tal como corresponde, haciendo un medio punto encima del otro que contaría como el primer punto alto, y ahora te vas a ir tejiendo de a un punto alto sobre cada punto que tienes disponible en la vuelta anterior hasta que te falten 4 por terminar. Los reconoces si los cuentas por acá por las espiguitas, serían 1, 2, 3 y 4 puntos. Tejidos todos los puntos altos, y cuando ya te falten los 4 últimos, aquí vamos a hacer 2 disminuciones. Enlazamos, insertamos, enganchamos, sacamos. Vamos a sacar por los 2 primeros anillitos y nos quedamos con estos 2 de acá. Otra vez enlazas, te vas al siguiente, enganchas, sacas. Sacas por los 2 primeros, ahora vas a tener 3, enganchas y sacas por esos 3 puntos. Aquí pasamos de tener 2 puntos a tener tan solo 1. Nos falta hacer otra disminución de la misma manera. Enganchas, sacas, sacas por los 2 primeros, dejas estos 2 ahí en la aguja, enlazas, te vas e insertas, ya sería el último punto, enganchas, sacas, sacas por los 2 primeros y
sacas por estos 3 y aquí terminamos con 2 disminuciones. Necesitamos disminuir 2 puntos para que después la secuencia del punto no se nos dañe. Y aquí ya tenemos las 2 filas que debemos repetir, que será una en la que hacemos el punto, que la vamos a tejer un punto sobre cada punto respetando pues la secuencia, y una vuelta de puntos altos en la que le haremos 2 disminuciones. Para volver a empezar, giras tu tejido y vas a empezar con la fila del punto. La haces exactamente como ya te la he venido explicando, con un medio punto y un punto alto doble, así hasta llegar al final. Cuando termines esta, que es la vuelta en donde se hace el punto, después de haber hecho estas disminuciones, te vas a dar cuenta que la secuencia te va a dar normal. Entonces aquí volvería a empezar la fila 2, que es en la que hacemos puntos altos y hacemos disminución. Para empezar, hacemos el primer medio punto, dentro de ese hacemos otro y ya empezaremos a tejer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior hasta que nos falten 4 puntos por terminar. Terminando tu fila 2 en la que se hace disminución, y cuando ya tienes estos últimos 4, ahí corresponde tejer las disminuciones. Entonces enlazas, insertas, enganchas, sacas, sacas por 2, te quedas con estos 2. Enlazas, te vas al siguiente punto, enganchas, sacas, sacas por 2 y ahora en estos 3 sacas por ahí tu anillito y esta es tu primera disminución. La otra la debes hacer exactamente igual. Siempre sacas por los 2 primeros, te quedas con estos 2. Enlazas, insertas en el que sería ya el último punto, enganchas, sacas, sacas por 2 y para terminar pasas por estos 3. Y ya seguirás repitiendo la fila en donde se hace el punto normal y una fila en donde hacemos disminuciones. Aquí tú te vas a dar cuenta que a medida que vayas avanzando, esta parte se te va a ir inclinando y precisamente esto es lo que nos va a formar el cuello en V. Y en este lado, que es lo que va a ir a la manga, te debe quedar recto. Por eso es que las disminuciones únicamente se las hacemos de este lado. Cuando estemos tejiendo el otro delantero es básicamente lo mismo, una vuelta al punto normal y una vuelta con disminución, pero ya verás que va a cambiar un poquito por el sentido que lo venimos tejiendo, pero ya te lo voy a explicar más. Entonces, sigues repitiendo estas 2 filas hasta que obtengas la siguiente medida. La siguiente medida va a corresponder al ancho que va a tener nuestro hombro. Esa la empezamos a tomar desde acá, desde la base de nuestro cuello hasta que lleguemos al huesito del hombro. Con esos centímetros que tengamos ahí trabajamos. Mi medida son 10 centímetros. Repitiendo mis 2 filas de la del punto normal y la de punto alto en donde hacía las 2 disminuciones, en este momento acá en la parte superior yo ya tengo la medida que necesito de ancho para mi hombro. Si lo mido desde el primer punto hasta acá, ahí tengo más o menos como unos 10 centímetros y medio, incluso casi 11, pero prefiero aumentarme ese poquito de más porque si no ya después me quedaría muy angosta. Pero aquí aún me hace falta un poco más de centímetros para llegar a mi hombro, o sea, hasta obtener toda la medida de mi sisa, que más adelante te enseño cómo tomarla. Lo que continuamos haciendo acá es que repetiremos las mismas 2 filas tal cual como lo hacíamos acá, o sea, una fila con el punto y la fila en donde hacemos los puntos altos. Lo único que ya vamos a hacer diferente hasta llegar a nuestra medida de hombro es que ya no le vamos a hacer más disminuciones. Le voy a poner un marcador acá para saber que esta fue la última fila que hice con disminuciones. Después de esta, que recuerda que había sido mi última fila haciendo disminuciones, me vine tejiendo ya los puntos tal como venían, no le hice más disminuciones y por eso mira que acá otra vez se me vuelve a ver recto el tejido con respecto pues a este de acá. Y en este momento medido desde la primera fila que le hice hasta la última, yo ahí tengo los 20 centímetros que corresponden a mi medida de sisa. Finalmente la medida de nuestra sisa la vamos a empezar a tomar desde la mitad del pecho hasta llegar al hombro. Yo ahí normalmente siempre dejo como unos 20 centímetros y me parece a mí que esa podría ser una medida bastante estándar como para talla S y M, pero igual ya sabes que preferiblemente tómala tal cual como te la acabo de explicar y pues no vas a tener ningún problema. Ya para terminar
le voy a hacer acá un punto cadena, voy a cortar la hebra dejándola un poquito larga, saco y la ajusto. Yo terminé aquí en la fila en la que le hacía el punto, pero realmente puede ser cualquiera. Después de que tenemos el delantero 1, ya nos corresponde seguir con la espalda. Para la espalda le vas a dar la vuelta al tejido para que así esta primera fila que hagas acá la tejas en el mismo sentido que habías tejido esta, porque si no se te cambiaría la trama. Fíjate muy bien que insertes la aguja en el punto que corresponde, o sea en este de acá, porque mira, de acá se puede ver claramente que sale el punto para este delantero. Vamos a hacerle un nudito a la hebra acá. Insertamos, enganchamos, sacamos, ahora hacemos una cadena que será para subir pero no cuenta, y otra vez en ese mismo huequito un medio punto, y aquí es básicamente ir repitiendo lo que nos corresponde hacer en la vuelta en la fila del punto, un medio punto y un punto alto doble hasta que lleguemos al siguiente marcador. Ya estoy terminando esta primera fila de mi espalda y acá tengo el punto alto doble, y en este, que es el que está antes del marcador, ahí me va a corresponder tejer mi medio punto, y ahí ya termina la secuencia, porque este punto que está marcado corresponde a mi delantero. Y aquí simplemente le das la vuelta a tu tejido y vas a empezar a tejer la fila con puntos altos, como ya te lo he venido explicando. La espalda es muy sencilla tejerla porque simplemente vamos a tener que tejer todos los puntos que tengamos. Aquí no necesitamos hacerle disminuciones, entonces no me voy a detener tanto a explicártela, porque simplemente repites lo mismo que hacíamos en la parte inferior y ya vas viendo que a medida que vayas avanzando, a diferencia de cómo nos quedaba aquí, que nos iba haciendo esta inclinación, la espalda sí te debe quedar recta a los dos lados y debes tejerle la misma cantidad de filas que le hayas hecho ya a este delantero. Esta mi espalda, como te lo había dicho, mira que esta pieza queda recta en sus dos lados y le hice la misma cantidad de filas que ya le había hecho a este delantero, y ahora ya solo nos falta este delantero. Vamos a insertarle el hilo acá en donde teníamos el marcador, y a partir de ahí vamos a empezar con la secuencia de la fila en donde hacemos el punto. Lo hacemos tal cual como te lo he venido explicando. Insertas por acá, enganchas, sacas, tejes un punto cadena que no cuenta, otra vez en este huequito, empieza la secuencia de un medio punto y un punto alto doble hasta llegar al final. Un medio punto, un punto alto doble, todos los puntos que tengas. Tejida ya mi primera fila del delantero número 2, aquí también vamos a hacerle como lo hacíamos acá, filas con disminuciones para poder alcanzar la inclinación. En esta parte hacíamos las disminuciones justo cuando estábamos terminando la fila en donde hacemos los puntos altos. Acá, como lo tenemos al lado contrario, entonces eso también va a hacer que se nos cambien. Lo que quiere decir que en las filas de puntos altos, que es en donde hacemos esas disminuciones, en este lado vamos a empezar con las disminuciones y terminaremos normal. Para eso le vas a dar la vuelta a tu tejido y empiezas como corresponde. Un medio punto y encima otro. Este será el primer punto. Enlazas, vas al siguiente y aquí empieza la disminución. Sacas por los dos primeros, enlazas, vas al siguiente, sacas por los dos primeros, te quedas con 3 acá, sacas por esos 3. Enlazas, vas al siguiente, haces el primer punto alto sin terminar, enlazas, vas al siguiente, tu segundo punto alto sin terminar y
sacas por esos 3 anillos. Estas disminuciones se hacen igual a como ya te las había explicado. En esta parte la única diferencia, para que de pronto no nos vaya a quedar muy acostado o como muy tirante en esta parte el tejido, es que le tenemos que hacer un punto antes. Entonces hacemos el primer punto tal cual como corresponde, y ese sí nos cuenta como un punto, y después de ese haremos las 2 disminuciones. Después de esas 2 disminuciones vamos a seguir tejiendo ya los puntos normales, o sea, un punto alto sobre cada punto que tenemos en la vuelta anterior hasta que lleguemos al final. Después de haber hecho mis 2 disminuciones me vine tejiendo un punto así justo hasta llegar al final. Esta es la diferencia que tenemos con respecto a como lo hacíamos en el otro delantero. Entonces esta es la vuelta con disminución, tal como corresponde. Voy a adelantar acá mi fila en donde hago el punto. Repito la secuencia de un medio punto, un punto alto doble, la voy a terminar y ya nos vemos. Estoy terminando mi fila y aquí quiero mostrarte que tengo las 2 disminuciones de la vuelta anterior y el último punto. Tengo el punto alto, entonces a mí me corresponde aquí tejer el medio punto. Lo que quiero mostrarte en esta parte es que mira que los puntos te van a dar exactos. Tienes tu punto alto doble y en el último te va a corresponder tejer el medio punto. Listo, ya tenemos la fila 1, que es en la que hacemos el punto. Aquí nos toca volver a tejer la fila 2, en la que le hacemos la disminución. Giramos el tejido y hacemos el primer punto normal, o sea, en el primer huequito hacemos los 2 medios puntos, uno encima del otro, y aquí corresponde hacer la disminución. Entonces enlazas, insertas, sacas por los 2 primeros, te quedas con estos 2, vas al siguiente, sacas por 2 y ahora por 3 tienes tu primera disminución. Falta hacer una más. Estas disminuciones las estoy haciendo de la misma manera que ya te lo había explicado del otro lado. Y recuerda que aquí la única diferencia es que empezamos con un punto que sí nos cuenta, y ya después de ese punto, que es el primero, tenemos las 2 disminuciones. Después de las disminuciones nos iremos haciendo un punto alto sobre cada punto alto, hasta que lleguemos al final. En el final debemos tejer todos nuestros puntos, porque recuerda que acá las disminuciones siempre nos deben quedar para la parte del frente, y esta que sería la manga, o sea, mira, la que está aquí pegada a la espalda, esa nos tiene que quedar recta. Y ya de aquí en adelante entonces vas a repetir las 2 filas, una con el punto y una con disminución, y le tejerás la misma cantidad que ya le hayas hecho de este lado. Justo aquí hasta donde yo le puse el marcador, hasta ahí tengo que tejer con disminución, exactamente las mismas acá. Y después de eso tejeré las mismas que tiene acá, pero ya tejiendo un punto sobre cada punto. Lista ya mis 3 piezas. Esta me quedó exactamente igual a esta de acá. ¿Ves? Listo, ahora le vamos a hacer unión acá en la parte superior, que sería los hombros. Yo había dejado esta hebra larga y con esta misma, y ayudándome con una aguja lanera, se la voy a hacer. Si tú tienes algún otro método que prefieras para hacer costura, por supuesto que la puedes implementar. Aquí los puntos los vas a hacer coincidir exactos, y siempre debes tomar los puntos que están paralelos. En este primer punto lo vas a pasar así por la espiguita completa, y lo que empiezas a hacer es que, visualizando muy bien por acá las espigas, vas a empezar a pasar la aguja así por toda la mitad de la espiga. Lo haces en un lado y repites en las 2 espiguitas del lado contrario. Siempre vas tomando las 2 mismas y también la atraviesas igual. Vas al lado contrario, insertas por la espiga que ya habías pasado y lo sacas por la siguiente. Lo atravesas siempre así, por toda la mitad del punto o de la espiga, y así lo haces de un lado y del otro. Y como le estoy haciendo esta costura, se le debe hacer también la del otro hombro.
Cuando estés terminando tu costura, para asegurarla bien y que después no se vaya a zafar, vas a pasarla por los dos últimos puntos, atravesándolos ahora sí completos. Le haces un nudito, lo ajustas y si quieres puedes aprovechar de una vez para perder la cola. Así se ve la costura por el revés, así por el derecho. Queda apenas perceptible y ya únicamente es hacerle la costura al otro lado y empezamos mangas. La manga la vamos a empezar por aquí, por la parte inferior del brazo, o sea, la que va a nuestra axila, y ahí le vamos a insertar el hilo. Yo le voy a insertar de otro color porque aquí al inicio de la manga le quiero hacer unas cuantas vueltas así. Insertamos otra vez por donde amarramos la hebra, enganchamos, sacamos. Dejemos un punto cadena y aquí vamos a empezar a hacer la vuelta de los puntos altos. Hacemos un medio punto y ahí mismo hacemos otro. Importante, mira que en este momento yo tengo la prenda por el derecho. Y ahora nos vamos a ir tejiendo puntos altos por todo alrededor. Para que distribuyamos mejor los puntos, en esta que es la fila en donde hacemos las burbujas, vamos a tejer un punto alto. Llegamos a la donde tenemos los puntos altos aquí lateralmente y en esa vamos a tejer dos puntos altos. Aquí yo hice el primero, busco por aquí por donde me pase la aguja y hago el segundo punto alto. Llegué a la vuelta donde está el punto y en esa únicamente le voy a hacer un punto alto y así lo vamos a hacer por todo alrededor. Ya te di todos mis puntos y mira, lo que debemos procurar es que nos queden así lo mejor distribuidos que se pueda, y a diferencia de como lo hacíamos acá al inicio, la cantidad de cadenas, de puntos altos que tengamos acá debe ser un número par. Debemos hacerlo con número par porque como vamos a cerrar las vueltas, entonces es precisamente por eso. Cuenta cuántos puntos tienes acá para que te asegures primero lo que te acabo de decir, que es una cantidad par, y para que esa misma cantidad se la hagas de la otra manga. Por ejemplo, cuando yo terminé acá no me daba para tejer el número par, entonces me volví a insertar por acá la aguja para poderlo completar. Esta primera vuelta, que es la del punto alto, siempre la vamos a tejer así en el derecho del tejido. Te recomiendo que para que de pronto no vayas a perderte aquí en el proceso, marques este último punto. Ya te voy a mostrar por qué. Para cerrar esta primera vuelta, insertas aquí en el segundo medio punto que se hace de subida y haces un punto deslizado. Vas a marcar también aquí, en el punto en donde acabaste de insertar, por donde se cierra. Acá en las mangas, cada vez que vayas a empezar la vuelta, es necesario que gires tu tejido para poder que empieces a devolverte y así que el punto te quede por el derecho, porque si haces todas las vueltas en el mismo sentido, la vuelta al punto te va a quedar para la parte de adentro. La vuelta al punto siempre la debemos empezar con un punto cadena. Mira por qué es importante marcar los puntos. Aquí se ve como si fuera un punto, pero ese realmente no cuenta porque es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta. Entonces vas a insertar directamente en el que tienes marcado y ahí empieza la secuencia con el medio punto. Te recomiendo que lo marques porque este es el primero de esta vuelta y sigue la secuencia tal como lo hemos venido haciendo. El punto alto doble, otra vez un medio punto y un punto alto doble, así hasta que llegues al final. Tengo mi medio punto y lo que quiero mostrarte es que por eso es importante marcar, porque este último punto mira que queda muy pegado acá, entonces uno podría confundirse y no tejerlo. Acá en las mangas, a diferencia de como lo tejíamos en el cuerpo, debemos terminar esta vuelta del punto con el punto alto doble. Y para cerrar, voy a ir a este, que fue el primero que hice, inserto por él y hago el punto deslizado. Y aquí vuelve a empezar la secuencia. Siempre que vayas a empezar una vuelta acá en la manga, debes girar así tu tejido y la empiezas como corresponda. Esta que es la de los puntos altos, la empiezas
tejiendo aquí en el primer punto, que es el que tienes marcado, un medio punto y encima de él otro medio punto, de la misma manera que ya lo hemos venido haciendo. Quitamos el marcador, se lo ponemos al que acabamos de hacer y seguimos haciendo un punto alto sobre cada uno de los puntos que tengamos disponibles. Y estas dos vueltas que yo acabé de hacer, que serán una con puntos altos y una con el punto, siempre las vamos a tejer así, de la misma manera. Lo que debes tener en cuenta siempre, muy importante, que marques puntos para que no vayas a empezar a disminuirlos o por el contrario a aumentarlos. Y cada vez que vayas a empezar una nueva vuelta, siempre recuerda girar tu tejido para que la tejas en el sentido contrario. Y las vueltas del punto alto ya verás que siempre te va a dar para que las tejas por el derecho del tejido, y en las que se hace el punto te van a dar para tejerlas así como por el revés. Vas a tejerle todas las vueltas que tú necesites hasta que obtengas el largo de tu manga. Estas mangas no las vamos a hacer con disminución, simplemente vamos a tejerle un punto sobre cada punto, y así debes tomar la medida. La medida del ancho de nuestra manga la va a dar directamente los centímetros que le dejamos en nuestra sisa. Entonces, por ejemplo, yo le dejé 20 centímetros a mi sisa, y si la multiplico por 2 porque es delantero y parte trasera, me van a dar 40 centímetros. Eso es lo que tiene mi manga de ancho. Y el largo, ese lo vamos a empezar a tomar desde acá, desde la parte interna del brazo, o sea, como desde la axila, y toma centímetros que tengas desde este punto hasta llegar a tu muñeca. Lista mi manga. Esta es una manga que queda ancha y que queda completamente recta. Y el largo que le dejé desde la primera que le hice hasta la última fueron casi 42 centímetros. Y ya terminadas nuestras mangas, es hora de empezar a hacerle los resortes. Para empezar a hacer nuestro resorte vamos a hacer un nudo corredizo, como ya te lo enseñé al inicio, y vamos a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta que obtengamos el ancho que deseemos. Para mi resorte yo necesito hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, me falta una, y con esto yo obtengo 4 centímetros, que son los que yo quiero. Ahí tengo mis 4 centímetros. Vas a tejer una cadena adicional a las que ya habías tejido. Estas para dar altura, pero no nos va a contar. Le damos la vuelta a la cadena, entonces esa primera, como no cuenta, la dejamos libre, y a partir de la siguiente vamos a empezar a tejer un medio punto sobre cada una de esas cadenas que ya tejimos. Y acá vamos a empezar a repetir tan solo una fila. La vamos a empezar haciendo un punto cadena, que recuerda que es para dar altura, pero no nos cuenta. Le damos la vuelta al tejido. Ahora, esta espiguita que vemos acá corresponde a la cadena de subida, que no cuenta, entonces a partir de la siguiente, tomando la espiga que está a la parte de allá, o la hebra, como también algunas personas le dicen, vamos a ir tejiendo nuevamente de a un medio punto, pero siempre tomando la espiga que está a la parte de allá. Mira, el punto se compone por estas dos espigas, la que está mirando a nosotros, que es la delantera, y la de la parte de atrás. Vamos a tomar únicamente la de la parte de atrás. Y así hacemos en cada uno de los puntos. Este resorte es realmente muy sencillo de hacer. Simplemente tejeremos vueltas de medios puntos, asegurándonos siempre de que tengamos la misma cantidad siempre y de que tomemos la espiguita de la parte de atrás. Para empezar la siguiente, repites lo que te acabo de explicar: un punto cadena, giras tu tejido, esta primera la dejas libre, y a partir de la siguiente, tomando la espiga que está a la parte de allá, o sea a la parte de atrás, empiezas a tejer de a un medio punto sobre cada punto de los que tienes en la vuelta anterior. Y así repetirás todas las filas que tú quieras hasta que obtengas las medidas para tus resortes. Para los puños vamos a necesitar 2. Y la medida para esos resortes va a ser tomada acá en tu muñeca, pero asegurándote de que te quede así, bastante amplia. Y los otros 2 que vamos a necesitar son los siguientes. Estos son los resortes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar uno para la parte inferior,
que debe tener toda la medida que tenemos aquí en el alrededor. El mío mide 85 centímetros. Y el que va para la parte delantera, que en este delantero es en donde le vamos a hacer los ojales, y eso ya en un momento te lo explico. Y para el resorte que va para la parte de adelante, simplemente es que midamos todo este contorno y que adicional le sumemos los centímetros que le va a aumentar el de la parte inferior, porque cuando lo unamos esto nos queda así. Este resorte debe empezar desde este de acá. El resorte para esta parte del frente mide 1,15 m, los de mis muñecas miden 18 centímetros y medio y los 85 de este, que es el de la inferior. Te voy a mostrar los centímetros a los cuales yo le hice la distribución de mis ojales. Puedes hacerlo a tu gusto. Entonces el primer botón se lo puse a los casi 4 centímetros, como 3 centímetros y medio, y ya después lo que hice fue que entre espacio y espacio le dejaba 1, 2, 3, 4, 5 canales, y en el número 6 se lo hacía, y lo que me da una distancia de ojal a ojal de 7 centímetros. Voy a utilizar esta misma que estaba tejiendo para mostrarte cómo le vas a hacer los ojales. Los ojales siempre nos deben quedar en la mitad. Entonces, por ejemplo, yo tengo 6 puntos. Voy a distribuir 2 para el inicio, 2 para el espacio por donde va a pasar mi botón y 2 serán para el borde. Si tú tienes más cantidad que yo, debes irlo ajustando dependiendo pues de dicha cantidad. Y también muy importante que te fijes que el orificio que te quede en la mitad sea el ideal para tu botón. Entonces ahí empiezas a jugar, a hacerle menos en los bordes o más. Bueno, ya esto es más de que tú vayas mirando. Entonces esta fila la vamos a empezar normal, con el punto cadena. Como no cuenta, lo dejamos libre. A partir del siguiente vamos a tejer todos los puntos que necesitemos para el borde de nuestro resorte. Yo hice 2 puntos. Ahora vamos a tejer la cantidad de cadenas que hayamos definido para pasar nuestro botón. Te recuerdo, yo tengo 2, entonces tejí 2 cadenas. En la base voy a dejar libres esos 2 puntos, entonces 1, 2, y aquí en el siguiente ahí hago un medio punto, llevo 1, me voy al siguiente y mira que ahí terminé mi fila y me quedó la misma cantidad de puntos. 2 para el inicio, 2 que por aquí me va a pasar el botón y 2 para el final. Mido que este huequito sea el suficiente para mi botón y mira que sí, pasa sin dificultad, pero ajustándolo un poquito. Entonces ya sabes, aquí lo más importante es que tú empieces a jugar con el espacio de cadenas, y siempre debes ir repartiendo tus puntos igual, o sea, los mismos que te queden al inicio debes tener al final. Y después de que hayas hecho el ojal, empiezas con la cadena, la dejas libre y a partir del siguiente empiezas a tejer los medios puntos. Llevo 1, 2 medios puntos y aquí llegué a donde había hecho las cadenas de mi ojal, y tomando también la que está a la parte de atrás de esa cadena me voy a seguir tejiendo los puntos. Ahí tejí los 2 y mira que ya llegué a mi borde. Entonces, tomando la espiguita de la parte de atrás, me voy a tejer esos puntos. Y ya tenemos nuestro ojal. Nuevamente lo voy a rectificar. No tengo problema con mi botón, entonces así está bien. Repitiendo estas 2 filas, vamos a hacer todos los ojales que necesitemos. Para unir los resortes, mi recomendación es que primero los fijes con alfileres. Como voy a hacer esta costura, se deben hacer todas las demás y lo vamos a hacer ayudándonos con la aguja lanera. Hacemos un nudito y lo que empezamos a repetir es que vamos atravesando por la parte así del lado del tejido. Entonces lo que haces es que siempre te aseguras de que vayas tomando como la misma distancia y que siempre vas a insertar por la parte lateral del tejido.
Y cuando estés tirando de la hebra no lo hagas muy fuerte porque eso haría que se te recoja el tejido y no se va a ver bonito. Entonces después de un lado te pasas al otro, tomas el punto así lateralmente, atravesándolo por toda la mitad y así lo vas repitiendo. Te vas de un lado para otro pasando la aguja de esta manera. Queda bastante invisible, mira. No se nos quedaba notando por ahí como ninguna hebra feí. Terminada toda la costura, es muy importante que aquí en este último punto asegures muy bien la hebra para que después esa costura no se te vaya a desbaratar. Entonces lo que yo hago es que la paso así por los dos lados y después le hago un nudito y de una vez voy a aprovechar para perder esta cola, y como voy a perder esta también se pierden todas las que tengas por ahí. Listo, le voy a hacer la costura aquí en el frente de la misma manera y ya regreso para mostrarte cómo hacer la de las mangas. Ya las costuras de todo mi resorte, mira esto qué precioso está quedando. En este momento le vamos a hacer la de la manga y para eso primero tenemos que cerrar. Como que no caí en cuenta y esto lo hubiésemos podido hacer antes de cortar hebra, pero bueno, vamos a hacerlo de la misma manera. Primero le anudamos la hebra y atravesando los puntos por la parte lateral los vamos a ir uniendo. Voy a hacerlo aquí ya más rápido para que no se nos haga eterno este video y porque realmente es igual a como ya te lo había explicado. El derecho y el revés, haciéndole la costura de esta manera, realmente puede ser cualquiera, entonces pues es indiferente como lo pongamos acá. Vas a asegurarte de que esta que es la hebra con la que vienes uniendo te quede para la parte superior. Entonces acá pues como la diferencia es bastante abismal, lo que tenemos que hacer para poder unir, vamos a ir estirando el resorte, pero esta parte no. Y ahora ya simplemente es ir haciendo la costura de la misma manera que ya te lo enseñé. Listas las mangas, ya únicamente falta perder colas y coserle los botones. Yo voy a aprovechar que voy a utilizar estos botones grandes y los voy a coser con el mismo hilo. Esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, me encantaría, me haría súper feliz si te animas a tejerlo. También me ayudas bastante si compartes este video en tus redes sociales con todos tus amigos. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales, muchísimas gracias por haberme acompañado en este y que estés muy bien.